buenas tardes de mi lado también y bueno, gracias también a la Real Academia Sevillana de Ciencia por invitarme a este ciclo de conferencia. Y bueno, yo voy ahora, después de Juan Carlos, que nos ha dado esa impresión muy amplia de cómo puede afectar el cambio climático a la sociedad, a la naturaleza, yo voy ahora a enfocar en la salud. Y hablamos sobre todo de calor. Y aquí en Sevilla sí conocemos el calor, pero a ver también cómo sí conocemos los impactos que puede tener este calor en la salud nuestra. Bueno, eso es el plan de la presentación. Voy a hablar también un poco del cambio climático en general. Después, la parte más importante, los impactos del calor en la salud. Después hablamos de la adaptación, que cómo nos podemos proteger ante este calor que cada vez es más frecuente y más intenso. Y al final, un poco una parte más personal, yo quería hablar de mis momentos de desesperanza viendo la ciencia climática, pero también de mis momentos de esperanza. Ok, cambio climático. Y ya bueno, un poco de algo básico he pensado que deberíamos hablar. Y bueno, de ahí Juan Carlos nos haya mencionado el efecto invernadero del planeta y yo supongo que lo conocemos todos, pero lo que a veces no se olvida es que es un efecto que está conocido desde ya casi 200 años. Eso no es ciencia climática moderna, pero son fundamentos de la química y de la física del siglo XIX. Y por ejemplo, aquí vemos a Jean-Baptiste Fourier, un científico francés que por primera vez propuso la existencia del efecto invernadero. Y luego había la americana Ines Utenfoot y también el irlandés John Tyndall que descubrieron los gases de efecto invernadero, que vemos aquí, el vapor de agua, el CO2, el óxido nitroso y el metano, que efectivamente, como ha dicho Juan Carlos, forman esa capa que al final calienta la Tierra. Y porque, bueno, solamente por eso está posible la vida en la Tierra. Pero luego, también muy interesante que hay este señor, Svante Arrhenius, en el cambio de siglo, ya hizo los primeros cálculos de cómo podría aumentar la temperatura del planeta si se doblara la concentración de la CO2 en la atmósfera. Y al final, de esta forma, ya predijo el cambio climático inducido por el hombre. Y digo eso porque, claro, en estos tiempos donde el tema del cambio climático está tan politizado, a veces nos olvidamos de la idea de un cambio climático inducido por el hombre está basado en estos fundamentales de la química física del siglo XIX. Bueno, eso también para mí es una figura emblemática de qué es el cambio climático inducido por el hombre. Lo que vemos es la concentración del CO2, del principal efecto de gas de efecto invernadero, y tenemos datos ahora de esta concentración en la atmósfera desde hace 800 miles de años. Y aquí se ve la diferencia entre lo que es un cambio climático natural y lo que está pasando ahora desde la revolución industrial. Porque bueno, vemos aquí los siglos de la concentración del CO2 en la atmósfera. Y estos van en paralelo con los periodos glaciales y interglaciales. Pero se ve también que nunca la concentración superó los 300 ppm. Y ahora aparece, bueno, descubre el hombre el uso del carbono, más adelante empieza a usar gas y petróleo y se ve cómo desde la revolución industrial ha aumentado la concentración de CO2 en la atmósfera hasta ahora un 50% por encima del nivel preindustrial. Entonces el hombre está poniendo este sistema climático en algo que nunca ha visto el hombre en la Tierra, porque el hombre moderno, el Homo sapiens, solo está en esta Tierra desde hace más o menos 300 miles de años atrás. Así que, bueno, eso sabemos, es lo que está pasando, pero bueno, basado en lo que se sabía ya en el siglo XIX, sabemos eso tiene un efecto y lo sabemos todo. Ha aumentado la temperatura global,
ya un 1,3 grado. También en casi cada sitio del mundo también ha aumentado las temperaturas. Ya he traído también los datos de Sevilla, que se ven más fluctuaciones que lo que se espera, pero también igual aquí se ve esta tendencia de calentamiento. Aquí, bueno, cada vara es un año y si la vara está roja está por encima de este periodo de referencia, si está azul está por debajo del periodo de referencia, pero claramente se ve este calentamiento y se ven también estos 2 años, el 2022 y el 2023, que por el momento han sido los años más calurosos en Sevilla desde que hay registros. Y vamos a volver más adelante a este año, el 2022. Bueno, una cosa también antes de hablar de la salud es, bueno, hemos pasado una primavera muy agradable, una feria de abril también con temperaturas muy agradables. Pero, entonces, bueno, uno se podría pensar, bueno, al final el cambio climático no es por tanto. Pero claro, también hay que ver siempre lo que está pasando a nivel global. Y de hecho, a nivel global, este marzo, por ejemplo, fue el segundo mes más cálido jamás registrado. Y aquí también en el mapa de temperaturas en Europa se ve claramente esa excepción de España, de la península ibérica, que fue muy frío, relativamente frío en este marzo, mientras en el resto de Europa sí hizo mucho calor. Entonces, bueno, ¿no? Se puede esperar que volverá el calor a Sevilla también y a estas regiones. Eso es solamente, lo que estamos viviendo es solamente, bueno, una parte de la variabilidad climática que es parte de este sistema climático en lo que estamos. Y bueno, por último, es un poco, a veces cuando hago estas charlas la gente me pregunta, entonces, bueno, ¿hasta qué nivel de calor llegaremos? Y aquí hay un estudio que ha estudiado diferentes puntos donde hay medidas de temperaturas de series muy largas, y uno de estos puntos del Mediterráneo donde hace ya mucho calor es Morón de la Frontera, muy cerca de Sevilla. Entonces ahí una parte del estudio estaban mirando en qué punto se puede esperar que llegue Sevilla de temperatura máxima a los 50 grados. Y lo que se ve aquí es esta figura, son datos de modelos climáticos según un escenario bastante probable. Y aquí en el rojo se ve que, bueno, este límite de los 50 grados sí se alcanza ya a medio siglo, y es muy probable que, bueno, el 50 grados será bastante frecuente al final de este siglo. Bueno, hablamos de salud. Entonces, empezamos con la mortalidad, que este es un poco el punto más estudiado si hablamos de impactos del cambio climático en la salud. Y lo que se ve aquí es una serie temporal de los muertes diarios en Sevilla en cada mes del año. Y en rojo se ve el año 2003. Y se compara aquí en negro y en gris con los 5 años anteriores. Y justo en este verano 2003, aquí en julio-agosto, había una ola de calor muy fuerte, y se ve al ojo, ni hay que hacer estadística ni ciencia compleja, que se dispara la mortalidad diaria en Sevilla, justo durante esta ola de calor. Entonces tenemos un índice muy claro que el calor tiene un efecto muy negativo o es muy peligroso para la salud. Luego también otro dato también es interesante, porque se ve ya sin hacer modelización ni nada, son estos datos que en este caso son las tasas de mortalidades en verano anuales. Entonces son como muertes por millón de habitantes, porque claro, había mucha diferencia de población durante todo este tiempo. Y empezamos en el 1941 hasta el 2022. Y claro, eso es como después de la Guerra Civil, Segunda Guerra Mundial, la mortalidad estaba mucho más alta, pero luego hay como esta
las tasas de mortalidad estaban bastante como en un mismo nivel. Pero destacan justo en estas curvas, destaca el año 2003 y el año 2022. Y eso fueron unos veranos extremadamente cálidos, con unas olas de calor muy, muy fuertes. Y de hecho aquí, por el momento, el verano 2022 es el verano récord de calor en España. Aquí en todas estas provincias de rojo oscuro era el verano más caluroso jamás registrado. Y ahora vamos a la epidemiología, porque esos son como datos brutos, pero ahora para cuantificar esta mortalidad relacionada con el calor necesitamos estadística. Y decimos que usamos las regresiones de series temporales. Y a partir de esos se pueden obtener ese tipo de relaciones, que se ve aquí la temperatura media diaria y aquí el riesgo relativo de mortalidad. Y se ve claramente que hay un rango de temperatura bastante largo donde hay poco riesgo de mortalidad por temperatura, pero cuando ya vamos por encima de este rango, ya se dispara el riesgo de la mortalidad en el lado del calor, pero también en el lado del frío, de lo que ya ha hablado también Juan Carlos. Y entonces ahora, basado en ese tipo de relaciones, se puede cuantificar cuánta gente muere por calor al año. Y aquí he traído un estudio justo sobre este verano de récord del 22 y que cuantificó que en Europa murieron 60.000 personas por calor. Aquí se ve otra vez la anomalía de temperatura, como donde hizo más calor, y se ve España, Francia, Italia especialmente afectado, pero luego aquí a la derecha se ven los muertos relacionados con el calor y se ve justo que el Mediterráneo estaba más afectado, y aquí en este verano la estimación era que mueron 11.000 personas en España por calor, en este verano récord. Y ahora una pregunta muy interesante es ¿cuánto de eso es debido al cambio climático? Porque a lo mejor, bueno, siempre había calor, ¿cuánto de verdad se puede relacionar al cambio climático? Y eso sí, hay estudios también que han hecho ya, que han dado ya respuesta a esta pregunta. Y a la izquierda otra vez vemos la mortalidad relacionada con el calor basado en las temperaturas observadas, entonces lo que pasó en el verano 22, pero ahora lo podemos comparar con un escenario cuando ya se quita el efecto del cambio climático, entonces basado en unas temperaturas hipotéticas sin cambio climático. Y comparando estos dos escenarios, bueno, estos dos datos, se puede concluir, o se concluyó en este estudio, que un 56% de los muertos por calor en este verano extremo están atribuibles al cambio climático. No hubieran pasado sin cambio climático. Pero claro, la mortalidad es solamente, nosotros decimos, es la punta del iceberg. Detrás también, bueno, el calor afecta muchísimos puntos de salud. Bueno, hay muchos estudios sobre ingresos hospitalarios, nacimientos prematuros, hay, bueno, efectos en el sistema cerebrovascular, enfermedades renales, accidentes de tráfico, salud mental, violencia doméstica. Y voy a dar unas pinceladas también sobre estos tipos de enfermedades. Aquí lo que vemos es un estudio de ingresos hospitalarios en España, que es bastante reciente, que analizaron hospitalizaciones en 42 provincias de España. Y lo que quería subrayar aquí es, claro, que el calor no afecta a todos los grupos de la población de la misma manera. Y se ve aquí, por ejemplo, que aquí se ve el riesgo relativo de hospitalizaciones en verano, y aquí se ven diferentes grupos de edades. Y se ve claramente que los más mayores y los más pequeños son los que son más vulnerables al calor. Luego también otro grupo muy vulnerable al calor son las mujeres embarazadas. Y aquí
también he traído un estudio que se llama en la ciencia el metaestudio, que resume muchos estudios científicos anteriores, y la conclusión muy clara, y hay consenso sobre este tema en la ciencia ahora, es que con el calor aumentan el número de nacimientos prematuros durante olas de calor o bien también con un aumento general de la temperatura. Otro tema es la salud mental. Ahí también, bueno, se ha estudiado mucho, por ejemplo, la relación entre temperatura y suicidios, que hay una relación clara entre si hace más calor, hay más suicidios. Luego, por ejemplo, también se ven más hospitalizaciones por diagnósticos de salud mental, pero eso me parece bastante interesante para todos, porque lo que hicieron en este estudio es analizar mensajes de Twitter, ahora X, antes Twitter, y lo que miraron era como si habían palabras con connotación depresivo, un poco, por ejemplo, palabras como solo, atrapado, suicidio. Entonces categorizaron esos mensajes y luego encontraron que con las temperaturas mensuales más altas había más de este tipo de mensajes con contenido de emoción negativo. Así que sí, el calor afecta también nuestras emociones y nuestra salud mental. Y también, por último, en esta parte quería hablar de la función cognitiva, de los efectos del calor en lo neuronal. Para entender eso, le pido de ver como esta columna. Entonces, una prueba que hicieron en este estudio es muy curioso. Pidieron a los estudiantes de leer este tipo de palabras y decir cuál era la tinta del escrito. Entonces usted puede hacerlo, leer como estas 6 palabras y enteramente decir la tinta de la palabra. Bueno, os dejo. Venga, entonces, bueno, claro, ¿no? Hay este efecto de aquí azul, no hay problema, pero en claro, se está escrito rojo, pero es verde. Entonces, normalmente la gente tarda un poco más y eso se puede medir, de cuánto se tarda más. Y eso se ha hecho aquí en un grupo de estudiantes durante una ola de calor. Y lo que se ha podido ver es que si hace más calor, la gente necesita más tiempo en dar la respuesta. Y también si hace más calor, hay menos rendimiento, la gente hace más error. Entonces, bueno, a la raíz de este tipo de estudios sí sabemos que el calor también afecta nuestro cerebro. Ok, con todo eso, va a ser más calor. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos podemos adaptar? Y lo primero que quería, lo primero que quería hablar es el aire acondicionado. Aquí en Sevilla, bueno, lo conocemos bien, hay otras partes de Europa, hay mucho menos aire acondicionado, pero claro, la pregunta es si tenemos datos de verdad, si eso protege contra los efectos negativos en la salud. Y aquí es un estudio que ha justamente estudiado si el aire acondicionado reduce la mortalidad por calor. Y a la izquierda se ve para 4 países, incluyendo España, cómo durante un periodo de estudio ha aumentado la proporción de hogares con aire acondicionado. Y, por ejemplo, aquí en España es bastante corto el periodo, pero aumentó de un 9% de los hogares hasta un 27% de los hogares. Y a la derecha ahora podemos ver otra vez estas relaciones entre temperatura y riesgo de mortalidad. Y justo en este periodo bajó el riesgo relacionado con el calor. Entonces, bueno, hay un índice que sí, el aire acondicionado protege contra este riesgo de mortalidad por calor. También hay mucho más estudios sobre eso. Aquí quería volver a este estudio de la función cognitiva, de esta prueba de la tinta de las palabras, porque lo que hicieron aquí también
tenían dos grupos de estudiantes. Un grupo de estudiantes que vivía en residencias con aire acondicionado y otro grupo sin aire acondicionado. Entonces lo que hicieron, entonces pidieron a esos estudiantes durante esta ola de calor de hacer ese tipo de prueba todos los días. Y lo que se espera es que la gente tiene un efecto de entrenamiento, se mejora porque todos los días hace ese tipo de prueba. Entonces, se ve aquí justo cómo mejora los estudiantes, pero si tenían el aire acondicionado, mejoraron mucho más que si no tenían el aire acondicionado. Eso, claro, tiene la conclusión clara que con el cambio climático nuestros centros de educación necesitan aire acondicionado. Bueno, otro tipo de adaptación que se habla mucho son los espacios verdes en las ciudades, los árboles. Y aquí he puesto la foto de una calle en Sevilla, la calle Amor de Dios, no sé quién conoce, pero es curioso porque ahí justo antes no habían árboles durante muchos años y luego había como una iniciativa vecinal para plantar árboles. Y ahora si cualquier persona conoce ese efecto, en verano entrar en una calle de árboles hace menos calor. Entonces refrían los árboles en el entorno. Pero claro, es interesante también saber si hay evidencia epidemiológica de si protegen de verdad los árboles y los espacios verdes la salud. Y aquí es un estudio muy reciente que acaba de salir, donde estudiaron más de 11.000 áreas urbanas en todo el mundo y intentaron cuantificar de cómo se podría reducir la mortalidad relacionada con el calor, aumentando las zonas verdes en estas ciudades. Y aquí está agrupado por por región, y aquí arriba hay el resultado global y se ve claramente que con una o dos excepciones sí se ve que aumentando las zonas verdes se reduce la mortalidad relacionada con el calor. Y también es súper interesante aquí que en este estudio destaca también Europa del Sur, que hay un potencial muy grande de proteger la salud al final enverdeciendo las ciudades. Y un poco eso es más, cuando hablamos de cuántos árboles más tendríamos que plantar, qué tendría que ser esa adaptación. Ahora, es como un poco epidemiología, pero también urbanismo, se habla de esta regla del 3, 30 y 300. Y eso sería el objetivo a donde tendríamos que llegar para en este tema de zonas verdes. Y entonces, el 3 es sería el objetivo de tener 3 árboles a la vista desde cada hogar, escuela, lo que sea. Entonces, cada uno abre su ventana, puede ver 3 árboles, ese sería el objetivo. Luego, que un 30% de la superficie de cada barrio fuera cubierto por copas de árboles, eso es mucho. Se ve aquí la foto de Sevilla, claro, en ciudades como Sevilla es casi inalcanzable, pero es el objetivo. Y luego también que para cada persona tendría que tener un espacio verde público a no más de 300 metros de su residencia. Bueno, eso es el objetivo. Ahora la realidad. Muchas veces se habla más en general, ¿no?, de que la mitigación del cambio climático es muy complicado. Lo de reducir las emisiones cuesta mucho y es más fácil adaptar. Que ¿no? Hay esa idea de todos quieren adaptación, pero si lo vemos en el concreto, en el local, a veces no es verdad. Y eso es un ejemplo de un solar en Sevilla, en el centro de Sevilla, donde los vecinos desde muchos años están intentando que se convierta en un espacio verde, pero hay cambio de prioridades políticos y justo ahora el ayuntamiento ha decidido vender este solar. Así que la adaptación también tiene sus problemas y sus conflictos y no es como lo que todos quieren y el win-win.
Ok, y ahora ya llego a la parte final. Bueno, yo pienso que es un poco también lo que ha dicho Juan Carlos, ¿no? Los que trabajamos en estos temas de cambio climático a veces es muy desesperador. Vemos estos riesgos de cambios catastróficos como el corriente de Golfo, y yo voy a también hablar de un riesgo en relación a la salud humana que a mí me da pesadilla. Y después hablo de esperanza, pero primero vamos a ver mi pesadilla. Y tiene que ver con a qué nivel de calor se puede adaptar el cuerpo humano. Porque bueno, al final el cuerpo humano ha evolucionado en los últimos 300 miles de años y tenemos esta temperatura de 37 grados. Y ahora este cuerpo estará en un mundo mucho más caluroso. Y para entender ahora mi pesadilla, hay que entender cómo hay dos formas de medir la temperatura. Hay la medición habitual, ¿no?, de la temperatura del aire, de lo que hablamos, lo que se ve en las previsiones de tiempo en la tele. Pero luego también se puede incluir en estas medidas la humedad del aire. Y eso, por ejemplo, se puede hacer con algo que se llama la temperatura de bulbo húmedo. Y hay que imaginar que hay un paño húmedo en un termómetro y lo ventilamos bien, y luego por enfriamiento, por evaporación, va a bajar la temperatura. Y eso me permite medir, la temperatura del aire seco, pero al mismo tiempo la humedad del aire. Y es importante porque, claro, el cuerpo humano puede desprenderse de calor o por evaporación, por sudando, ¿no?, o bien por radiación térmica, ¿no?, solamente por tener la piel calurosa y luego se desprende el calor. Pero claro, ahora se puede imaginar que llegamos a un nivel de calor y humedad donde ya el cuerpo no puede disipar ninguna energía, ni un cuerpo sano a la sombra sin moverse no puede desprender esta energía. Entonces es una situación letal. En una situación así, estar al aire libre sería una situación que lleva a la muerte. Y bueno, ahora la gran cuestión es si podemos llegar a este nivel de calor y humedades con el cambio climático. ¿En qué punto podríamos llegar a estos niveles de calor y humedad? Y aquí hay un estudio que ha mirado eso un poco. Aquí otra vez se ve la temperatura de bulbo húmedo máxima, aquí para simulaciones climáticas hasta el final del siglo. Y es un escenario de bastante calentamiento, de 4,5 grados. Y se ve que no llegamos a este límite, que antes yo no le he nombrado, pero se ve en el 35 grados, pero ya llegamos muy cerca de estos límites letales, y sobre todo en el Oriente Medio, en las zonas muy pobladas de Pakistán, India y en China. Y claro, eso no se podría, se podría imaginar que si un escenario de verdad llegara a este tipo de calentamiento global y la gente no tendría acceso al aire acondicionado, nos podría llevar a eventos de mortalidad masiva y también probablemente a zonas inhabitables. Que si llegamos a estos niveles de temperatura y humedad, sin aire acondicionado, la gente se movería. Podría llevarnos a migraciones de millones de personas que no podrían vivir en estas zonas. Entonces eso es mi pesadilla, y yo pienso que no es ciencia ficción, pero es ciencia lo que tenemos que esperar, que no lleguemos a estos puntos. Bueno, aquí viene la esperanza. Bueno, mi esperanza es esa, que si miramos las encuestas globales de cómo la gente ve el cambio climático, y eso es también un estudio bastante reciente que está basado en una encuesta de personas en 125 países, y aquí se ha encontrado que casi un 90% de la población opina que sus gobiernos deberían tomar medidas más contundentes contra el cambio climático. Y en España, de hecho, es un 88,
más un poco de un 88%. Entonces, mucha gente que toman en serio este problema y dicen que tenemos que hacer más en contra del cambio climático. Pero bueno, ahí ahora tenemos que darle una tuerca más, porque lo que es interesante ahora es que si preguntamos a la gente, y ahora es otra pregunta más que también voy a decir, que bueno, además de preguntar sobre las medidas contundentes, también preguntaron a la gente si estaban dispuestas a contribuir personalmente un 1% de sus ingresos mensuales para combatir el calentamiento global. Entonces, contribuir al coste de mitigar el cambio climático. Y hay muchísima gente, bueno, la mayoría de los países de Europa que dijeron que sí. Pero ahora es súper interesante que las mismas personas preguntaron qué pensaron de lo demás, de sus conciudadanos, si harían lo mismo. Y ahí se ve que pensaban que mucho menos gente harían lo que hacían ellos. Entonces hay como una percepción falsa de que sí, yo personalmente pienso que el cambio climático es algo importante y yo estaría dispuesta a dar algo de mis ingresos, pero lo demás pienso que no. Yo pienso que yo estoy en una minoría, pero no es verdad. Y eso es un poco lo que se llama el espiral del silencio, porque se piensa que es a la raíz de no hablar suficientemente del cambio climático en los medios, en el público, bueno, en los espacios públicos, etc. Entonces, a mí eso me da esperanza, porque yo veo esa mayoría de gente que sí piensa que sí, deberíamos tomar más medidas contundentes, deberíamos hacer más, pero solo falta que nos damos cuenta que no somos los únicos, que hay una mayoría de la gente que piensa en eso, y es una idea falsa que no hay apoyo mayoritario para este tipo de medidas. Y bueno, por terminar, para superar esa espiral de silencio, yo pienso que lo que hace falta es una participación ciudadana más activa. Y hay también ejemplos muy bonitos de eso, por ejemplo, de París, que París en las últimas 2 décadas se ha convertido de una ciudad muy de coche a una ciudad, bueno, con muchísimas calles peatonalizadas, bueno, más espacios verdes. Aquí de hecho se ve en la foto una calle muy típica, porque lo que han hecho en París, donde hay colegios, donde hay institutos, ya no dejan pasar los coches. Y aquí también muy recientemente, es una noticia del país de marzo, que hicieron otra votación a las ciudadanas de París y preguntaron si querían peatonizar más calles, 500 calles más. Y la mayoría dijo que sí. Entonces, lo mismo, hay muchísimo apoyo para ese tipo de medidas. Y por fin, eso también es como para mí ese tipo de ideas de participación ciudadana, como esas ideas de las asambleas ciudadanas para el clima, eso también me da esperanza. Y si le interesa ese tipo de formas más participativas, se hizo una primera asamblea ciudadana para el clima a nivel estatal en España en el 2021-22, donde luego, bueno, se cogen ciudadanos por sorteo y forman una asamblea y durante unos meses hablan del tema del clima. Y luego se toman, bueno, unas conclusiones, y es muy interesante leer eso si le interesa eso. A mí también me da esperanza, porque es lo mismo, la gente debatiendo, bueno, llega a conclusiones de tomar medidas muy, muy contundentes en contra del cambio climático y de adaptación al cambio climático. Y con eso le agradezco su atención.